Y esta es, nuevamente, tu tele rusa. Como siempre, quiero recordar que la tele rusa que hacemos aquí es tomada, son fragmentos tomados del Russian Media Monitor de la reportera de The Daily Beast, Julia Davis, que todas las semanas hace una glosa de algunas de las principales cosas que ha visto en la tele rusa. Ella dice: veo la tele rusa para que tú no tengas que hacerlo. Y de algunas de las cosas que ella publica, nosotros extraemos unos fragmentos para compartirlos con ustedes, sobre todo lo que nos parece más, o lo que me parece más relevante. Y hoy vamos a tener la tele rusa miente, pero también vamos a tener tele ucraniana. Y una cosa que a algunas personas les ha sorprendido al parecer, o no entienden bien de qué va esto, me dicen: no, es que tú no eres imparcial, tú no atacas por igual a Rusia que a Ucrania. No soy imparcial, soy parcial. Yo estoy del lado de las víctimas, estoy del lado de los agredidos, siempre lo he estado, lo estuve cuando Chile fue sometido a un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos, cuando Argentina fue víctima de un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos. Estuve del lado de los atacados en Vietnam, estuve del lado de los atacados en las guerras yugoslavas, cuando los nazis serbios trataban de destruir, por ejemplo, a los musulmanes albano-kosovares, y estoy del lado de los ucranianos, que son los atacados y los que están poniendo víctimas civiles que asesinan las huestes de Putin. No soy imparcial. Si algún día dice impresión, perdón, no. Yo siempre estoy del lado de lo que considero más justo, y en este caso creo que la justicia está del lado del país que fue atacado brutalmente y sin motivación alguna, por más pretextos que quieran dar. Pretextos que aquí en la tele rusa hemos visto cómo cambian constantemente y van evolucionando, a ver cómo acomodan mejor o cómo consiguen que la gente en Rusia les crea que efectivamente ahora Rusia se está defendiendo de un ataque horrible del que estaba siendo objeto y que nadie vio nunca. Así que no, pero si hay atrocidades ucranianas también las comentaré, y si hay barbarie, si los ucranianos se pusieran a matar civiles rusos al por mayor, como lo ha hecho ya por varios miles el ejército ruso, pues también lo denunciaría yo, por supuesto, porque los civiles son las principales víctimas en estos casos. Así que no soy imparcial. Vamos a ver pues la tele rusa de esta semana, que nos ofrece algunas cosas interesantes, sobre todo respecto de la obsesión que tienen los presentadores y en general las élites rusas, porque lo vamos a ver también con Putin, sobre el tema de los LGTB o U+, más, menos, por al cuadrado y al cubo. Es decir, el horror que le tienen al problema que ellos perciben, porque lo perciben como un problema, de que ha habido personas diversas sexualmente a lo largo de toda la historia, pero parece que ahora eso solo lo ha inventado el occidente malvado contra el que ellos están haciendo su guerra. Y vamos a verlo ahora. Cuando vamos a entrar, está Vladimir Solovyov, el máximo propagandista ruso, está hablando de la visita de Zelensky a Finlandia. Y habla de él y dice: es muy coqueto, tiene manerismos así de LGBTQ. Aprieta los labios como el trasero de un pato, tratando de decir algo bueno del país en el que está. Este es Dmitry Kuleba, y el ministro de Exteriores de Ucrania, y de él también nos dicen lo siguiente. Él habló en la televisión, me parece ucraniana, sí, y dijo que les dije hoy, Ucrania determina quién es o no es un país civilizado. Sí. Hacer hoy, que es lo único que le falta. Dejó a su esposa por una nueva, le está yendo muy bien. Sí, seguramente le está yendo muy bien. Pero ¿por qué no lo hizo más a la moda? ¿Por qué no consiguió un nuevo marido en un estilo europeo? No sé, yo conozco mucha gente que deja a su esposa y se va con otra esposa y son europeos, Es una obsesión por decirles a los rusos, al público ruso al que va dirigido esta propaganda, que Europa es una caricatura de eso que la derecha llama la ideología de género, simplemente por aceptar una realidad diversa,
y por lo tanto vamos en contra de los valores cristianos. Fíjate, lo mismo que la derecha dice aquí, que vamos en contra de los valores cristianos y occidentales, cuando asumimos como algo normal que hay gente que tiene gustos sexuales diferentes de los nuestros y no pasa nada, porque nadie te va a obligar a cambiar lo que ya porque además es imposible cambiar. Hemos demostrado que es imposible cambiar a los heterosexuales en homosexuales. Piense usted, si es heterosexual, tan fácil sería convencerlo de cambiar, así de difícil es que los homosexuales dejen de serlo o las lesbianas dejen de serlo. Y si todo el mundo vive sin hacerle daño a los demás y disfrutando lo que le gusta, pues no hay problema, ¿no? Pero a ellos les parece terrible y es una de las bases de la propaganda. Hoy nuestra civilización está nuevamente en un punto de quiebre crucial. Está llevándose a cabo una verdadera guerra en contra de nuestro país. Esto lo dijo Vladimir Putin en la celebración del Día de la Victoria, que para Rusia es el 9 de mayo cuando se rindió el ejército nazi en Berlín. Y él, en los últimos tiempos hemos visto también en la tele rusa cómo la narrativa rusa es que fue la Unión Soviética la que no solo derrotó a la Alemania nazi solita y sin ayuda de nadie, sino que además todo Occidente estaba apoyando a Hitler. Todo Occidente invadió a Rusia en septiembre de 1941 en la Operación Barbarroja, cuando en realidad el único que había sido aliado de Hitler y se había repartido un trozo de Europa con Hitler, pues había sido Stalin. Pero en fin, ahora está diciendo que en Occidente olvidaron quién destruyó esa maldad monstruosa y total, que es quien se levantó por su tierra nativa y no le importó dejar la vida. Aquí se le va olvidando que los franceses lucharon en contra de los nazis y que no les importó dejar su vida y defendieron su tierra nativa, como la gente de la resistencia holandesa, como los partisanos italianos, como la gente de la resistencia en todos los países, incluida Alemania. Pensemos en la Rosa Blanca, a quien le hemos dedicado ya un vídeo aquí, y por supuesto el Reino Unido, que soportó la batalla de Inglaterra. Pero ellos no les importó jugarse la vida para liberar a la gente a los pueblos de Europa. Hay un revanchismo absoluto, dice, de parte de aquellos que cínica y abiertamente estaban preparando una nueva marcha en contra de Rusia y que reunieron a la basura neonazi de todo el mundo para hacer esto. Su meta, y no hay nada nuevo al respecto, es disgregar y destruir a nuestro país, hacer nulas e inservibles los resultados de la Segunda Guerra Mundial, para romper completamente el sistema de seguridad mundial y la ley internacional. Ley internacional que quizás sería bueno que recordáramos, fue la que rompió Rusia el 24 de febrero de 2022 al invadir Ucrania, cuando invadió Moldavia por Transnistria, cuando invadió Georgia por las dos zonas que ahora olvido, que luchó para independizar, y cuando invadió, por supuesto, 2 veces a Chechenia, y cuando está invadiendo a la República de Centroafricana, y con su presencia en Siria sosteniendo al tirano. Y si no nos gusta que los Estados Unidos sostengan tiranos, y está muy bien que no nos guste, pues no debería gustarnos que sostenga tiranos tampoco Rusia. Sigamos con esto. Dice, esta no es solo una declaración de guerra y no es simplemente un acto de terrorismo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ustedes han visto ahí atrás fue lo que llamaron un ataque, un atentado contra Putin y un ataque al Kremlin. Si usted ha visto lo que pueden hacer los drones de guerra que se están usando actualmente, hubiera volado un dron de los que ha lanzado Putin contra los civiles ucranianos, hubiera volado buena parte de la cúpula del Kremlin. Lo curioso es que en este estallido, que ahorita podemos volver a ver, en este estallido el dron absolutamente amateur, que llevaba ahí unos petardos que ni siquiera molestó a la bandera que ondea en la cumbre de la cúpula del Kremlin, ni fue un atentado contra Putin, ni fue un ataque de guerra, probablemente es de grupos disidentes internos, pero para la propaganda tiene que ser muchísimo más. Y entonces él lo llama, dice así, vean bien la bandera de la cumbre de la cúpula del Kremlin, por cierto. Esto no es solo un acto de guerra, y no simplemente un acto de terrorismo. Es un proyecto ampliamente planeado
una operación militar de muchas capas, que consta de muchos elementos diferentes, debería causarse por esto tanto daño a los distritos de Kiev que podría ser visible desde un satélite. Está básicamente diciendo que hay que destruir la capital ucraniana con los civiles que viven en ella, debido a este petardazo que dio alguien que nadie sabe quién es en la cúpula del Kremlin. Los distritos gubernamentales ucranianos no deberían existir más en todas las ciudades de un país terrorista. El Ukro-Reich, que es como llaman, entre otras muchas formas derogatorias y denigratorias a Ucrania, el Ukro-Reich debe dejar de existir. Me dirijo a todos los que toman las decisiones, sean buenos y respondan. Sean buenos para responder, Es que no encuentro la palabra, ¿cómo se llama? To retaliate es vengarse o... Ay, la palabra en español se me está yendo, es increíble. Pero la idea es que respondan fuertemente y hagan todo lo necesario para que el país gane. Si necesitan usar armas nucleares tácticas, úsenlas. Lleva mucho tiempo Solovьov y otros propagandistas de la televisión rusa, de la televisión estatal rusa, invitando al uso de armas nucleares. Si tienen que usar armas nucleares estratégicas, úsenlas. Las armas nucleares tácticas se supone que servirían en el campo de batalla, que no están destinadas para causar un daño como el que pudimos ver en Hiroshima y Nagasaki, o como el que podrían hacer las bombas más grandes que se han probado. Y las bombas estratégicas son aquellas que están diseñadas para arrasar ciudades, que están diseñadas para la gran guerra nuclear. Las tácticas nunca se han utilizado porque siempre se tiene miedo de que en realidad inicien de todos modos una guerra nuclear. Y si para lograr esta meta necesitan utilizar otro tipo de misiles balísticos no nucleares, como los misiles balísticos convencionales, úsenlos. Es decir, ataquen a todo el mundo con todo. Han pedido la destrucción de Berlín, la destrucción de Londres, la destrucción de Washington, creo que la destrucción de Madrid y de Roma allí de paso, ¿no? Se está invitando, cuando dicen los rusófilos, los putinófilos, porque Rusia no es responsable de esto, lo vamos a repetir muchas veces. Cuando los putinófilos dicen que se está arriesgando, si se sigue la guerra, a una guerra nuclear, pues lo que están diciendo es que Putin es capaz de emprender la masacre nuclear. Ese hombre al que están apoyando suena muy raro. Y aquí esto tiene una razón de ser. Solovьov ocasionalmente va a lugares donde hay soldados, él dice que va al frente de batalla, yo tengo mis dudas de que vaya al frente de batalla va gente como Manu Bravo, a quien entrevistamos hace un par de semanas en este canal, pero va y habla con la gente. Y aquí está preguntando estrictamente sobre la munición. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el dueño del grupo Wagner, Prigozhin, que el grupo Wagner es un grupo de mercenarios donde ha estado reclutando a los peores delincuentes de Rusia, prometiéndoles el perdón, y un carterista no va a aceptar entrar al grupo Wagner y servir 6 meses jugándose la vida. Van los peores criminales que tienen condenas larguísimas en las cárceles rusas. Y Prigozhin se quejó hace pocos días y dijo que el 10 de mayo iba a retirar sus fuerzas de Bakhmut porque no le daban munición. Y estuvo mostrando a la gente que él ha mandado a morir en grandes cantidades, estuvo mostrando cadáveres en una escena verdaderamente aterradora, diciendo que habían muerto porque el ejército ruso no le da la munición que necesita al ejército paralelo mercenario de Wagner que él encabeza. Él antes era restaurantero, pero luego le dio por la guerra. Si no aceptamos que existan grupos mercenarios como Blackwater del lado del ejército de Estados Unidos, porque nos parece mal, no veo cómo nos puede parecer bien que haya lo mismo, pero del lado de Rusia. Y entonces ese es el sentido que tiene. Finalmente Prigozhin, por supuesto, no retiró a nadie, no retiró sus fuerzas, dijo que sería poco patriótico después de amenazar, pero
Por esto es que Vladimir Solovyov va con estos soldados, que dice que están en el frente, y pregunta, ¿tienen munición para disparar? Por supuesto que sí. Así que no tienen problemas con la munición. Ningún problema. ¿Cómo es así? Yo no sé por qué sea eso. Tenemos munición, nos la dan. Tenemos tanta como pedimos. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras es que el jefe del grupo mercenario Wagner está mintiendo. Y esto era necesario que lo dijera, porque quien está quedando mal es el ejército ruso que encabeza el comandante supremo, que es Vladimir Vladimirovich Putin. Finalmente, en este documental en pro de la guerra, tenemos a Solovyov recordando, entre otras cosas, por qué está muy enojado. No solamente porque le pagan grandes cantidades de dinero y tiene lujos increíbles en la Rusia de Vladimir Putin, sino me molesté unos pocos días antes de eso, antes de la invasión, me sancionaron personalmente, efectivamente le confiscaron 2 villas que tenía en Italia, donde vivía con la jet set de Occidente, que antes no le caía tan mal. Fue una decepción humana profunda por Europa. Y en los italianos que me habían estado diciendo, no, nunca permitiremos que te sancionen, ¿cómo es posible? Como periodista no tienes ninguna posición oficial, simplemente estás expresando tu opinión, y luego simplemente miraron para otro lado. Europa se había revelado a sí misma. Sí tiene un puesto oficial, trabaja en la televisión del gobierno ruso, en Rossiyadin, la única televisión que queda en Rusia es oficial, y quien trabaja allí tiene una posición oficial y no expresa solamente su opinión, expresa la opinión oficial. Pero, vamos más allá. A una mujer a quien no se le podría diferenciar de chunga, no sé qué significa esto, pero evidentemente es una barbaridad racista de estas que encuentra uno con enorme frecuencia en la tele rusa. Y que es, por cierto, la portavoz, la secretaria de prensa de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la victoria de los Estados Unidos y las fuerzas aliadas sobre el fascismo y la agresión en el continente. Después de esto, díganme, ¿de qué hay que hablar? Ella ha dicho que fue un triunfo de los Estados Unidos y las fuerzas aliadas, fue un triunfo de los Estados Unidos y las fuerzas aliadas, fue un triunfo de Rusia y de las fuerzas aliadas, fue un triunfo de Inglaterra y de las fuerzas aliadas, de Canadá y de las fuerzas aliadas, de Australia y de las fuerzas aliadas, del Ejército Libre Francés y de las fuerzas aliadas, de todos los aliados. Pero él lo asume como si hubiera dicho, o sea, como si la posición oficial de Estados Unidos fuera la posición de Hollywood, de que quien ganó la guerra fueron los Estados Unidos. Díganme, ¿qué hay que hablar de qué más hay que hablar con esta basura nazi? Quien está diciendo que la Unión Soviética ganó la guerra sola es la televisión rusa, no la posición oficial estadounidense, ni la posición oficial de nadie en sus 5 sentidos, de ningún gobierno, que estamos todos conscientes de que la guerra se ganó por el esfuerzo aliado. En fin, estamos en guerra contra todo el mundo colonial, como si ellos no lo fueran. Contra toda esa basura occidental nazi, ahora todos somos, y no contra Ucrania. Ucrania debe ser liberada. Nuestras tierras deben volver a su hogar. Nuestra gente tiene que ser liberada y curada del nazismo, de la oscuridad nazi. Esa es la posición que tiene, pues, claro, la gente que va a ser liberada son los ucranianos, que tienen que ser liberados del nazismo, que era el pretexto original de la invasión, aunque el pretexto ha ido, otras veces cambiando, hasta fue amenazada Rusia, que es lo que afirma Vladimir Putin. Pero entonces, esto quizás tenga que responderlo la gente en las calles de Kiev. Así que vamos a ver también esta vez tu tele ucraniana. La gente a la que vamos a ver hoy, pues responde a una sola pregunta. La propaganda rusa dice que aquí hay nazis y fascistas. ¿Qué piensas al respecto? Y una serie de personas van a responder a ello. Es su propaganda, de alguna forma tienen que mover a la gente, que volver a la gente en nuestra contra. ¿Qué nazis? ¿Qué fascistas?
Es absurdo, es estúpido. No tenemos eso. También dicen que condenamos a la gente que habla ruso. Yo tengo toneladas de amigos que hablan ruso y no tengo nada contra ellos. Siendo una persona cuerda y viviendo aquí, puedo decir que no tenemos nazis ni fascistas. El hecho es que yo soy rusoparlante. Nací aquí cuando había escuelas rusas y estudié aquí. Y nunca he sentido que me ataque el nazismo. Estoy hablándole a usted en ucraniano, pero en general hablo ruso con más frecuencia. Es raro, pero nunca he visto a nazis por aquí. Siento que solo son sus excusas, es todo. Yo me fui a dormir el 23 de febrero siendo ucraniano y desperté siendo neonazi. No considero que seamos nazis, por el contrario, somos un país más democrático. Si tomamos a Rusia, ellos tienen un culto a la personalidad y nazismo. Estoy totalmente en desacuerdo. Diría que ellos mismos son nazis, especialmente si uno ve los programas de tertulia rusos, esos programas que forman lo fundamental que vemos en tu tele rusa, aunque hay otras cosas, lo esencial son los programas de tertulia. Creo que no hay mayores nazis que los rusos. Es absurdo, porque los métodos rusos son mucho más similares a las acciones de los nazis. En este caso, ellos son fascistas, están provocando un genocidio y matando gente aquí. Si todo está inventado, es una excusa para iniciar una guerra agresiva en contra de nosotros. Bueno, después de todo lo que han hecho en Ucrania, yo a ellos los llamaría así. Estupidez, solo estupidez. Esa es su propaganda, sus programas de televisión. Es lo que dice la gente en Ucrania. Puede ser que estén manipulados y en realidad solo sean portavoces del gobierno y todos estos de toda esa gente, y en realidad estén manipulando a los nazis. Si usted cree eso, también puede creer en la Caperucita Roja, pero lo que sabemos es que hubo grupos de derecha en 2014 participando en el Euromaidán, y a partir de ahí la propaganda rusa construyó un nazismo que no existe. Ni siquiera los grupos de ultraderecha tienen representación parlamentaria, como nos decía Manu Bravo hace 2 semanas. En España tenemos a la ultraderecha con varios lugares, con varios escaños en el Parlamento, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y sin embargo, pues no decimos que España, por supuesto, sea un país nazi. Esa es tu tele rusa de hoy. Eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando analizamos lo que nos llega todavía por propaganda de muchos que en lengua española nos están contando las historias que quiere contar Putin y no las historias que cuentan los hombres y mujeres que están yendo al frente. Y esta sea una buena oportunidad para recordar a otro periodista que por informarnos de lo que está pasando en el frente ha muerto a manos de uno de los cohetes lanzados por Putin contra los civiles. Gracias por informarnos y cuídense mucho, no se jueguen la vida, que no vale la pena, aunque por otro lado, muchísimas gracias por informarnos. Nos vemos en la siguiente.